Siempre temo. ¿Listo? Bueno, buenas tardes. A nosotros nos correspondió el tema de lipoproteínas. Está presentado por Andrés Felipe Cruz Montealegre y mi persona es Smith Botero González. Lo primero, hacer una breve introducción del tema, teniendo en cuenta la importancia de las lipoproteínas para el funcionamiento correcto del organismo, así como se expresa en la diapositiva, que estas transportan triglicéridos y colesterol entre los tejidos y los órganos. Un poco más adelante vamos a contar los beneficios, las alteraciones, las rutas, el metabolismo de las mismas, para que se pueda entender un poco más. Las afectaciones las podemos identificar por el acúmulo de grasas que se puede presentar cuando el paciente tiene alteraciones para degradar las mismas. Se presentan estas alteraciones cuando el paciente sufre o tiene alteraciones directamente en las lipoproteínas, como son los kilomicrones, los VLDL, el HL y el LDL. ¿Qué tipo de afectaciones se pueden identificar? La mayor es la aterosclerosis, que es el acúmulo de grasas dentro de la capa túnica, que es la capa más interna que tiene la arteria. ¿Qué pasa? ¿Qué se desarrolla a partir de esto? Uno, el paciente puede presentar un infarto agudo del miocardio, puede presentar accidentes cerebrovasculares, más que todo isquémicos por el taponamiento de alguna de las arterias que se presentan en el polígono de Willis. También puede tener alteraciones microvasculares a nivel de las piernas, que es la afección más abundante que se ve en porcentaje de estudios, el cual, al desarrollarse este tipo de coágulo, va a viajar cuando se desprende y este es el que nos va a producir diferentes, puede ser un tromboembolismo pulmonar, puede ser un infarto agudo del miocardio, puede ser, como les he explicado, un accidente cerebrovascular. Siguiente. ¿Qué son las lipoproteínas? Entonces sabemos que es un núcleo de éster y triglicéridos que van a generar una capa externa para poder transportar las proteínas en el torrente sanguíneo. Como les decía, hay varias, por ejemplo, las apolipoproteínas, que mi compañero un poco más adelante les va a explicar, tienen su centro hidrofóbico porque sabemos que las proteínas no son afines con la sangre y por ende necesitan este transportador para que puedan viajar y asimismo llegar al sitio donde se necesitan, sabiendo que son súper importantes para el desarrollo de hormonas, el metabolismo energético, producción de vitamina D, producción de ácidos biliares y otras más que de pronto un poco más adelante les vamos a explicar. Clases de lipoproteínas, como les mencionaba al principio, están los kilomicrones, el BLL, que es la lipoproteína de muy baja densidad. Este tipo de lipoproteína casi no tiene afectaciones a nivel del funcionamiento del organismo. Está la IDL, la lipoproteína de una densidad intermedia, la LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, y el HDL, que es como el superhéroe de las lipoproteínas, que es el que va a barrer y va a transportar el colesterol a los tejidos del hígado. Cuando tomamos un examen de sangre, por ejemplo, medimos el colesterol total en sangre y una de esos se miden los triglicéridos. Pero normalmente se identifica solo el LDL y el HL, que son las dos lipoproteínas más grandes que se presentan en el nivel del torrente sanguíneo y son las que me van a causar afectaciones. Cuando tenemos una cantidad elevada de LDL, el organismo es propenso a sufrir ateromas, que más adelante les vamos a explicar cómo la fisiología, el por qué se genera un ateroma y sus consecuencias. Y la idea es que este esté por debajo de los 150 miligramos de cilitro. Ya. Bueno, en el tema de las apoproteínas, tenemos que son proteínas anfipáticas que hacen parte de la estructura de las lipoproteínas. ¿A qué van a ayudar estas apoproteínas? Van a ayudar a la solubilidad y el transporte de lípidos en sangre. En esas apoproteínas encontramos tres de las más comunes y de las más importantes, que viene siendo la apoproteína A1, ApoA1,
que las vamos a encontrar en las lipoproteínas HDL y en los kilomitrones. Eh, ¿Qué van a hacer estos? Estos son un cofactor enzimático que van a activar el LCAT. Tenemos dentro de la más común y la más importante la apoproteína B100, que como podemos ver es la que va a controlar el metabolismo de las LDL, por lo tanto lo vamos a encontrar en las LDL y en las IDL. Estas tienen un ligando de receptores. ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a encontrar en el hígado y en el tejido extrahepático. También contamos con la C2, la apoproteína C2, la encontramos en los kilomitrones y en los V, LDL y HDL. Estos van a activar la LPL. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer una hidrólisis de los triglicéridos y esa hidrólisis lo que va a hacer es que va a separar ácidos grasos y, y glicéridos y glicerol pues, para facilitar ya el tema del metabolismo de estas lipoproteínas. Eh, Acá un poco más de la función de cada uno de los que encontramos y en dónde las encontramos. Bueno, en el tema de los receptores que poseen las lipoproteínas, contamos con el receptor más importante, el principal, que es el LDL o ApoBE. Eh, ¿Qué tiene este receptor? Este receptor va a ser regulado por la concentración intracelular del colesterol. Eh, un poco la historia de ese receptor, bueno, fue descubierto en 1985 por Joseph Goldstein y Michael Brown, que en este año ganaron el premio Nobel por el descubrimiento justamente de este receptor. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a unir la apoproteína B100 y la apoproteína ApoE, que esta última va a presentar una mayor afinidad que la APO100 con el receptor LDL. ¿Qué más qué más encontramos? Encontramos que este receptor va a poseer 839 aminoácidos que va a atravesar la membrana celular. O sea, estos aminoácidos van a encontrarse a través de toda la membrana celular y los va a atravesar. El gen de este receptor se va a localizar en el cromosoma 19 y esta expresión está regulada, al igual como lo dije hace un momento, por la concentración del colesterol interna. Eh, la forma truncada de este ApoE es el ApoB48, que va a ayudar más adelante en, en el metabolismo de las lipoproteínas, como coloquialmente como la gasolina, el motor, lo que va a ayudar a que, este metabolismo sea eficaz y no vaya a quedar pues mal realizado. Eh, vale decirlo que la forma truncada, mientras el ApoE va a tener una buena afinidad, el ApoB48 ya no va a contar con una buena afinidad a este receptor. Esta es una gráfica, como podemos ver, el receptor LDL o ApoBE va a encontrarse a través de la membrana celular y también vamos a contar con el receptor scavenger. ¿Qué es lo que pasa? Este receptor scavenger es una forma un poco más complicada y es menos común que el receptor LDL y va a ser capaz de unir y eliminar lipoproteínas de baja densidad que ya fueron modificadas. Y acá continuamos con el metabolismo de las lipoproteínas. Teniendo en cuenta lo que mi compañero expresaba hace un momento, al hablar de metabolismo de lipoproteínas, se hace más un énfasis es en la fisiología de las lipoproteínas. Tenemos en cuenta que se hace una ingesta oral, que es pues la comida, valga la redundancia, va a pasar a través de la vía digestiva y va a llegar al estómago. Cuando llega al estómago, se van a liberar una serie de sales biliares, jugos gástricos, etcétera, que lo que van a hacer es ruptura de los enlaces que tiene el alimento que estamos produciendo para hacer la absorción de los ingredientes y nutrientes que necesitamos. Entonces, en este momento sale a actuar una enzima que se llama la lipasa. La lipasa lo que nos va a hacer es que va a extraer los ácidos grasos y el glicerol para cuando se transporte a nivel de la célula, va a generar uno, metabolismo de energía, que es la generación de la energía, aparte obviamente de los carbohidratos, la glucosa, que es la parte fundamental para que nosotros tengamos energía, por la parte de los lípidos también se genera energía.
va a contribuir con la producción de hormonas, como les explicaba, y este mismo también va a regular y controlar la secreción de ácidos biliares. Como se muestra, todo esto es súper importante porque una persona que tenga alguna alteración en esta ruta va a ser propenso a sufrir alguna de las patologías que más adelante les vamos a mostrar. Tenemos en cuenta que los kilomicrones, que, bueno, ya habíamos nombrado las lipoproteínas, los kilomicrones vienen de la parte kilo y transportan desde el intestino hacia el hígado. Van a generar el transporte de este ácido graso. El BLL va a generar el transporte desde el hígado, desde la parte interna del hígado hasta los tejidos extrahepáticos, los que están circundantes alrededor de este órgano. Luego sigue el LDL, que es el que va a generar, que es, como les explicábamos, el colesterol malo, como para que lo entiendan, va a generar el acúmulo de grasa desde el hígado. Uno de los términos, para que me entiendan, cuando se habla de hígado graso, se llama esteatosis hepática. Entonces, el acúmulo de grasa en el hígado hacia los tejidos periféricos. ¿Por qué es tan importante el regular esto? Como les explicaba, porque van a haber afecciones mucho más fuertes a nivel coronario y de las arterias. Cuando hablamos de tejidos periféricos, es circundante en sangre. Entonces, cuando está el acúmulo y no hay quien se hace receptor, este tipo de apoproteínas, que son los receptores que me dan allí lípidos en sangre, cuando hacen falta, es cuando se van a generar los acúmulos de sangre en el torrente sanguíneo. Y como les explicábamos, está el HDL, que es quien retira el exceso de colesterol. También quien retira el exceso de colesterol, una parte fundamental es el sistema inmune, y ahorita le vamos a hablar un poco de esto porque como juega un papel importante, también a veces es una contra para nuestro organismo. Listo, Andrés. Sí, sí. Ahí, bueno, antes de terminar, en la información que se nos presentaba habían varias alteraciones. Una son las dislipidemias, otra era una enfermedad, la enfermedad de Tangier, y la otra era la aterogenosis. ¿Qué significa esto? Son una serie de enfermedades que están relacionados con el desequilibrio de lípidos en el organismo. Por ejemplo, la enfermedad de Tangier nos habla específicamente de una alteración genómica. Como mi compañero les explicaba unas diapositivas antes, la alteración de uno de los cromosomas puede generar que nosotros no tengamos un buen control de lípidos en nuestro organismo. La aterogenosis es la alteración y la formación de placas en el torrente sanguíneo, más específicamente en las arterias. Venas casi no tenemos acúmulo de estas grasas porque el colesterol o la grasa circundante en venas es mucho más inferior al que circunda en las arterias. ¿Cómo se generan este tipo de arterias, de ateromas, perdón? Les decíamos que el sistema inmune juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el acúmulo de lípidos está dentro del torrente sanguíneo, nuestro sistema inmune lo identifica como un cuerpo extraño. Entonces lo primero que va a hacer es liberar macrófagos para que lleguen a eliminar pues esta cantidad excesiva que tenemos de lípidos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el macrófago llega, se acumula y lo que va a generar es que se vuelven unas células cargadas de lípidos y se va a generar una placa de ateroma. Entonces, lo que hace es que empiezan a crecer y cierra la luz de la arteria. ¿Qué es lo que podemos hacer para esto? Uno, bueno, la dieta es súper importante, el ejercicio, etcétera. Y también cuando ya es muy elevado el nivel de colesterol en sangre, tomamos medicamentos que son estatinas. Un ejemplo claro puede ser la rosuvastatina, la atorvastatina, que lo que hacen estos que son inhibidores de la hormona HMG-CoA. ¿Esto qué es lo que hace? Al inhibir esta hormona, va a generar una disminución de colesterol en los hepatocitos, que es la célula primordial del hígado, y esta misma va a generar que al disminuir el colesterol, la cantidad de LDL, como se encuentra dentro del hígado,
va a ser mucho menor y no se va a poder exportar a los tejidos. Al no haber tanto LDL en los tejidos, el aumento de HDL es supremamente notorio y pues nos va a generar una mejor condición para nosotros y pues para las personas que lo padecen. Y bueno, eso fue resumido, la parte de lipoproteínas, muchas gracias y ya.